Muy buenas noches, mis amados hermanos. Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro estudio a través del libro de Apocalipsis. Hoy llegamos a uno de los mensajes más duros, el mensaje de la iglesia de Sardis. Tenemos nosotros este capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Sardis es una iglesia, como lo vamos a leer, muerta. ¿Puede haber una iglesia cristiana muerta? Sí, esa es Sardis. Desafortunadamente, a veces vivimos de glorias pasadas y nuestro presente está vacío. Y muchas veces simplemente me acuerdo que cuando yo creí, me acuerdo cuando yo empecé, pero no se debe y no es sabio vivir de glorias pasadas. La iglesia de Sardis es una iglesia que el Señor Jesucristo le va a hablar aquí. Vamos a leer este mensaje que habla acerca de está muerta y está muriendo. Y este es un mensaje muy fuerte ante una iglesia que, conociendo las cosas de Dios, las dejó marchitar. Vamos a orar. Maravilloso Padre, oh Dios de gracia y de misericordia, delante de ti venimos, amado Dios, para aprender acerca, Señor, del mensaje a las 7 iglesias, del mensaje a la iglesia moribunda de Sardis, Señor. Te pedimos a ti, precioso Señor, que nos des sabiduría y entendimiento, Señor, porque muchas veces puede pasarnos a nosotros, Señor, que creamos que estamos bien y que estamos vivos delante de tu presencia y que nuestra realidad espiritual sea totalmente diferente. Te pedimos, oh Dios nuestro, que nos ayudes a entender, Señor, cómo tú ves las cosas en nosotros, Señor. Cómo tú, Señor, disciernes acerca de la vida y la muerte, Señor. Cómo es que cuando vivimos en pecado, viviendo estamos muertos, Señor. Pedimos tu dirección, el poder de tu Espíritu Santo, que es el que convence al mundo de pecado y de juicio. Que tú nos hables, Señor, que tú nos enseñes, Señor, que aprendamos y que tomemos, Señor, el consejo y los correctivos debidos, Señor, para vivir una vida, Señor, temerosa de Dios y apartada del mal. En tus manos encomendamos nuestra vida, bendícenos, en el nombre de Cristo Jesús, te lo rogamos. Amén. Sean todos bienvenidos, podemos sentarnos. Abramos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3. Terminamos nuestro estudio con la iglesia de Tiatira. Desafortunadamente también un mensaje bastante fuerte. La iglesia de Tiatira es una iglesia que tiene una mujer dirigiendo la iglesia. El Señor Jesucristo no la llama pastora, porque el término pastora en la Biblia no existe. El Señor Jesucristo le dice Jezabel. ¿A quién? A la mujer que dirige la iglesia que le pertenece a Él y a quien Él no puso allí. Entonces llegamos al capítulo 3 y leemos el mensaje a Sardis. Antes de esto vamos a empezar con una pequeña introducción. Sardis, la capital del reino de Lidia, muy conocida por su manufactura en lana, en tejidos y en teñidos de lana. Su pasado fue grande y su presente decadente. Creso, su rey más rico, tuvo una guerra contra Ciro, rey de Persia, y perdió en la batalla al otro lado del río Jalaís. La ciudad era inexpugnable, tenía unas murallas muy altas y Ciro la sitió durante 14 días. En esos 14 días le dijo a sus soldados, el que encuentre cómo entrar, le voy a pagar una gran fortuna. Ocurrió algo curioso. Uno de sus soldados llamado Hieroades, soldado persa, vio a un soldado de Sardis que dejó caer su casco y bajó por la muralla, por una grieta, y volvió a subir hacia la muralla. El soldado persa llevó a un grupo de soldados de noche, por la grieta treparon la muralla y asaltaron la ciudad. Y así cayó esta ciudad de Sardis, que era prácticamente una fortaleza inexpugnable. Encontró muy poca resistencia, puesto que ni guardas había.
confiaban tanto en que era una fortaleza inexpugnable que nunca se prepararon para ser invadidos. De esa misma manera, Sardis cayó 2 veces y posteriormente ya fue destruida. ¿De qué nos habla esto? La confianza. La confianza, la extrema confianza en nosotros mismos puede ser el motivo de nuestra destrucción. No confíes en que tú eres bueno, tú estás bien, porque muchas veces el concepto de Dios es diferente. Iniciamos nuestro estudio, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. ¿Quién es el ángel de la iglesia en Sardis? Como dijimos desde el comienzo del estudio de Apocalipsis, escribe al ángel de la iglesia, escribe al pastor de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Quién es el que tiene los 7 espíritus de Dios? El número 7 significa plenitud, el espíritu de Dios significa la plenitud del espíritu de Dios. Y las 7 estrellas, que dice esto, que son las 7 iglesias. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Desafortunadamente, esta es la realidad de muchos cristianos, que de cristianos solo tienen ¿qué? El nombre. Muchas veces nuestra vida espiritual no alcanza los estándares que Dios demanda de nosotros. Dios quiere que nosotros aprendamos a ser no solo oidores de la palabra de Dios, sino mucho más que ello, hacedores de ella. Vamos al libro de Romanos en el capítulo 8. Romanos en el capítulo 8 nos viene a hablar acerca de la vida y la muerte. ¿Cómo soy una persona espiritualmente viva? ¿Cómo soy o cuándo soy una persona espiritualmente muerta? Romanos 8, capítulo 5, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué significa esto? Significa que cuando yo soy guiado por el Espíritu Santo, estoy vivo. Significa que cuando yo soy guiado por mis impulsos, por mis deseos y mis pasiones, ¿estoy qué? Muerto. Eso significa. Sigamos leyendo aquí en Romanos, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar. ¿A quién? A Dios. ¿Qué es vivir según la carne? Vivir normalmente. ¿Cómo viven? ¿Quiénes? Todos. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Que vivamos de una forma sobrenatural. ¿Cómo se puede? Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne. ¿Quiénes? Los cristianos, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de Él. ¿Cómo tengo el Espíritu de Cristo? ¿Cómo puedo recibir el Espíritu Santo? Obedeciendo a la palabra de Dios. Pero recibiréis poder, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando haya venido, Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta el último de la tierra. ¿Cómo puedo recibir el Espíritu Santo? Se recibe por fe, pero se recibe también en obediencia cuando voy a las aguas para ser bautizado. Sin el Espíritu Santo, soy una persona normal. Con Él, soy un hijo de Dios. Saltamos al versículo 13 de este capítulo 8. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué quiere? ¿Cómo es esto? Hay una lucha constante entre la carne y el Espíritu. Hay una lucha constante entre el hombre espiritual y el hombre carnal en mí. Y dependiendo de quién gane, depende si yo estoy vivo o estoy muerto. Tenemos entonces, ¿cuál es el concepto de Dios acerca de la vida y la muerte? Es el concepto entre la vida espiritual y la vida carnal.
Evangelio según San Mateo capítulo 23, Mateo 23, San Mateo capítulo 23, versículo 27. En Mateo 23, 27 Jesucristo critica a los grandes estudiosos de la ley judía. Dice Mateo 23 de vosotros, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. ¿Qué es esto? Muchas veces cuidamos lo exterior y lo interior está podrido. Muchas veces queremos aparentar un espiritualismo inexistente, una vida espiritual que no llevamos realmente. Jesucristo está hablando aquí acerca de la hipocresía. Versículo 28, así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Qué es la hipocresía? El aparentar lo que no somos. ¿Y qué es la iniquidad? Hacer lo que no es justo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenáis la medida de vuestros padres. ¿Qué quiere decir esto? Somos malos. Nuestra naturaleza es pecaminosa, nuestros deseos pecaminosos existen en nosotros. Nuestra mente, nuestra vida, nuestro corazón son perversos. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que ir al taller del Maestro, tengo que pedirle al Señor que cambie en mí todo lo que hay que cambiar. Versículo 32. Vosotros también llenáis la medida de vuestros padres. Ustedes son iguales a sus padres, porque todos nosotros somos pecadores, porque todos estamos en este cuerpo pecaminoso, porque la herencia que nuestros padres nos transmitieron fue esa naturaleza pecaminosa, que muchas veces es más explotada y se manifiesta más abundantemente en unos que en otros. Versículo 3. Voy a leer el versículo 2. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sé vigilante. ¿Qué es un vigilante? Alguien que está pendiente de lo que ocurre en usted. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Uno de los errores que comúnmente cometemos como cristianos es considerar que Dios aguanta todo, que Dios nos va a ayudar y por la ley de rastre, ya sea arrastrando, ya sea vamos a pasar. Eso no es tan cierto. ¿Por qué no es tan cierto? Porque la palabra de Dios dice que si el justo, ¿con qué? Con dificultad. ¿Con dificultad qué? Se salva. ¿Dónde aparecerá el impío y el pecador? Y si el justo con dificultad se salva, o sea que aquella persona que se consagra a Dios y que obedece su voluntad apenas pasará raspando. ¿Dónde aparecerá el impío y el pecador? En el infierno, de seguro aparecerá el impío y el pecador. Jesucristo también nos dijo, esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida, y pocos son los que entran por él. Versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Qué es lo que la iglesia ha recibido y oído? Ha recibido la fe en Cristo y ha oído el Evangelio de Jesucristo. Acuérdate de lo que has recibido y oído. Muchas veces el cristiano se cansa de escuchar la palabra de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 63. San Juan 6, 63. Dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, en el versículo 63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.
¿Quieres vivir? Conoce la palabra de Dios. ¿Quieres vivir? Obedece la palabra de Dios. Dios quiere que nosotros seamos hijos obedientes, que obedezcamos a los mandamientos de nuestro Padre. Una iglesia muerta es aquella que sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 13. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 13. El apóstol Pablo le recuerda a Timoteo el encargo de la sana doctrina. Segunda de Timoteo 1:13. Dice el versículo 13, retén la forma de las sanas palabras que oíste de mí, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito del Espíritu Santo que mora en vosotros. Qué versículos tan preciosos. Qué tristeza que muchas veces los cristianos se cansan de escuchar la palabra de Dios. Ay, otra vez Biblia. Solo Biblia. Y van a la iglesia ¿a qué? A estudiar la Biblia. ¿Y qué hacen el miércoles? Estamos estudiando Apocalipsis. Y el domingo estamos estudiando Salmos y estamos estudiando Gálatas. Y en jóvenes estamos estudiando personajes de la Biblia. Solo Biblia, Biblia. Solo Biblia, Biblia, Biblia y Biblia. Jesucristo nos dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La palabra de Dios es la que produce esa libertad gloriosa y la que sana nuestro corazón y la que nos da vida. Nuevamente, como nos dice acá, retén la forma de las sanas palabras que oíste de mí, que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. La fe verdadera, la fe que salva, la fe en Cristo Jesús. El amor, que es el vínculo perfecto. Guarda el buen depósito del Espíritu Santo que mora en vosotros. ¿Por qué le dice que guarde el buen depósito del Espíritu Santo? Porque se contrista. ¿Y qué pasa? Y se baja. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Cómo se contrista el Espíritu Santo? Por nuestra vida de pecado. Porque Dios no es ministro de pecado. El Espíritu Santo viene a tu vida a enseñarte lo que es una vida de obediencia y de rectitud, pero si tú quieres aprender, Él te seguirá enseñando hasta perfeccionarte, hasta que te encuentres completamente obediente al Señor. Pero si tú te resistes a aprender y a obedecer, se retirará, se irá. Versículo 4, vuelvo a leer el versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Qué es esta advertencia? ¿Qué es? El Señor vendrá como ladrón. ¿A qué viene un ladrón? A llevarse algo. Casi nunca un ladrón viene a dejar cosas, casi siempre un ladrón viene a llevarse las cosas. ¿Qué me puede quitar el Señor? ¿Te has hecho una pregunta? ¿La salvación se pierde o no se pierde? Muchos pastores dicen, no se pierde. Léelo y entiéndelo. Mira lo que dice aquí, dice, al final en el versículo 5 nos va a desafiar ante esa pregunta. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Este versículo 4 nos habla acerca de la gracia que el Señor nos ha dado de embellecernos con nuestra obediencia para Dios. Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. Apocalipsis 19 nos habla acerca del tiempo más gozoso en el cielo. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Cómo se prepara la esposa del Cordero? ¿Sabes lo que es el ajuar de la novia? ¿El vestido? ¿El qué? ¿Cómo se llama lo que va aquí adelante? El velo, la tiara. Por ahí dicen que no hay novias feas, sino ¿qué?
mal arregladas. De verdad que los arreglos ayudan mucho. Dice, gocémonos y alegremos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. El versículo 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Qué es el lino fino? Obediencia. Eso es el lino fino. ¿Qué voy a lucir delante del novio que es el Señor Jesucristo? Mi obediencia. ¿Qué va a decir el Señor? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Volvemos al estudio nuevamente, a nuestro eje central, el libro de Apocalipsis 3. Llegamos al versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Hasta ahí vamos bien. Y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Cómo así? O sea, ¿que me pueden borrar del libro de la vida? Bueno, ¿qué es el libro de la vida? Es el libro de Dios. ¿Y qué tiene el libro de la vida? Vamos a estudiar un poquito acerca de este libro de la vida. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 20. Lucas 10, 20. En Lucas 10, nuestro Señor Jesucristo ha enviado a los 70, vamos a leer desde el versículo 17, para tomar el contexto, dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Qué es esto? Un poder sobrenatural, impresionante y maravilloso. Sí, Señor. Pero siga leyendo. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿En dónde? En un libro que existe y lo tiene Jesucristo y se llama el libro de la vida. ¿Qué tiene que ver mi inscripción o mi no inscripción en el libro de la vida? Apocalipsis 21, versículo 27. Apocalipsis 21, 27 dice lo siguiente. No entrará en ella, en la Nueva Jerusalén, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hiciera abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quién es el dueño del libro? El Cordero. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hiciere abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces aquí tenemos esto y nos dice que hay un libro en los cielos que es el libro de la vida. Ocurrió algo tremendo y es que el pueblo de Israel pecó y entonces Moisés intercede por el pueblo y Moisés le pide a Dios que los perdone o que lo borre del libro de la vida. Vamos a leer allí en Éxodo 32, 31. Éxodo 32, 31. En el libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 31, leemos lo siguiente. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés le pone a Dios una exigencia. Señor, o los perdonas o me borras ahora del libro de la vida. Y vamos a ver qué respuesta le da el Señor. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Si nos hiciésemos la pregunta que traíamos desde el versículo 3, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Sí, se pierde. Si el Señor te borra del libro de la vida, no entrarás al reino de los cielos. Pero si nunca te has escrito, tampoco entrarás. Entonces, ¿cómo me inscribo? ¿Con la boca y con el corazón?
Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Apocalipsis 20, 15. Apocalipsis 20 nos habla acerca del juicio ante el trono blanco, del juicio final. Vamos a leer el versículo 11 hasta el 15. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Fueron quemados. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta en la muerte segunda. Ahora sí, el versículo 15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado, ¿a dónde? Al lago de fuego. ¿Qué quiere decir esto? La ignorancia de las cosas de Dios no excluye de la responsabilidad. Si tú nunca habías sabido que existe un libro de la vida en los cielos y que es nuestro deber inscribirnos, eso no te exonera de tu responsabilidad. Este libro se dio para que sea estudiado. Cuando tú quieras, nuestro Señor Jesucristo te escuchará. Y si tú pides perdón de corazón, te perdonará. Y si tú pides que te inscriba en el libro de la vida, te inscribirá. Pero Él te ha dado la libertad. ¿De qué? De ser su hijo o no. Terminamos, bueno, nos falta un pedacito nomás. Vamos a ir al Evangelio según San Juan. Ya estamos terminando acá. San Juan capítulo 1, versículo 9 dice, hablando de Jesucristo y de su venida al mundo: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino a morir por los pecados, a ser el Salvador y el Mesías de su pueblo, pero los suyos, los judíos, no le recibieron. Y como ellos no le recibieron, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Dice que los convirtió en hijos de Dios? No, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué significa? Que tú y yo tenemos el derecho de ser hijos de Dios si queremos. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Es tu voluntad la que entra en juego. ¿Quieres ser hijo de Dios? Tú tienes el derecho, pero siempre será tu voluntad. Si quieres ser hijo de Dios, dile al Señor. Acéptalo como Señor y Salvador, y entonces Él vendrá a tu vida y empezará un proceso para transformarte, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y vamos a terminar nuestro último versículo, el versículo 6 del capítulo 3, y termina este capítulo 3 diciéndonos algo bastante retador. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Ten cuidado de ser un zombi, un muerto viviente. Ten cuidado de ser una persona que finge tener una relación personal con Dios cuando de verdad no la tiene. Ten cuidado de engañarte a ti mismo. Tienes que vivir una fe que cumpla con el propósito de esa fe. ¿Cuál es? La salvación de tu alma. Que cuando el Señor, como le dice el apóstol Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Que cuando el Señor venga, tú seas un siervo aprobado. Aprobado como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. ¿Cuándo no tenemos nada de qué avergonzarnos? Cuando caminamos ¿cómo?
derechitos. Cuando nuestra vida se somete a la voluntad de Dios y aprendemos a caminar con limpia conciencia, como es el camino de los rectos y de los justos, entendiendo nosotros que si el justo con dificultad se salva, donde aparecerá bien pío el pecador, que este camino no es tan fácil como muchos creen, pero no es un camino tan complicado como otros dicen que lo es. Venid, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Dios nos ayuda en nuestras dificultades. El Señor es el que nos da y nos reviste de poder para poder hacer todo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Vamos a orar. Maravilloso Padre, oh Dios de gracia y de bondad, delante de ti venimos, Señor, y nos adviertes, Señor, sobre tener el cuidado de no ser una iglesia moribunda y muerta. Ayúdanos, Señor, a comprender que cada día, Señor, debemos renovar nuestras fuerzas, Señor, renovar nuestro pacto de amor. Y hoy estamos delante de ti, Señor, precisamente para esto, Señor, para renovar nuestro pacto de amor contigo, Señor, al tomar la Santa Cena. Derrama de tu gracia sobre cada uno de nosotros y bendícenos, Padre Celestial. Permite, Padre amado, que al tomar la Santa Cena, cada uno de nosotros, Señor, reciba bendición, Padre nuestro. Tú has dicho, Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el bien que esperáis. Pedimos tu santa bendición, oh Dios nuestro, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Cantamos un cántico y mientras cantamos un cántico, nuestros hermanos nos pueden ministrar la Santa Cena. Como Ministerio Capilla La Roca, no impedimos a nadie el tomar la Santa Cena, pero cada uno use de su libre voluntad y de su conciencia. Si usted la quiere tomar, bien hace. Y si usted considera que no la debe tomar, eso es algo personal entre tú y Dios. Gracias.
Puestos de pie, mis amados hermanos. Primera de Corintios, en el capítulo 11, el apóstol Pablo nos escribe las instrucciones acerca de la cena del Señor. Versículo 23 en adelanto, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. ¿Qué es la Santa Cena? Es un paso de fe y obediencia. ¿Por qué lo debemos tomar? Porque es el nuevo pacto. Versículo 25 dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Un pacto es una relación y un acuerdo al que se llega, y este es el pacto de la gracia. El pacto de la gracia se basa en que el justo recibió el castigo por nosotros los injustos, en que Jesucristo soportó la muerte para que nosotros tuviésemos por medio de él vida. Este es el pacto de la gracia. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga. Nosotros hablamos de su muerte, porque a través de la muerte de Cristo, para nosotros ha venido la bendición de la vida eterna y del perdón de nuestros pecados. De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Cuando usted toma la Santa Cena y no es consciente de qué es y qué alcance tiene, toma y come juicio. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. El versículo 28 nos habla acerca de la voluntad de Dios, la cual es que todos tomemos la Santa Cena. Y nos dice que nos examinemos a nosotros mismos, que hagamos un análisis de conciencia y que en ese análisis de conciencia sepamos si vamos a tomar el pacto o no lo debemos tomar. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, pero se refiere al dormir de la muerte. Si pues nos examinásemos unos a otros, no seríamos juzgados. ¿Qué quiere decir Dios con esto? Quiere decir que si tú haces un examen de tu conciencia, le pides perdón al Señor, Dios no te juzgará. Dios, amorosa y misericordiosamente, te perdonará. Pero si no pides perdón y vienes a tomar la Santa Cena y tu vida está en pecado y en desorden para con Dios, entonces no recibirás bendición. Vamos a orar. Maravilloso Padre, oh Dios de gracia, de misericordia, delante de ti venimos, Padre Celestial, para tomar la Santa Cena. Te pedimos a ti que bendigas este pan, que bendigas esta copa, Padre Celestial,
Oramos, amado Dios, pidiéndote que llenes este pan y esta copa, Señor, de tu gracia, de tu espíritu, de tu bendición maravillosa, y que traigas en nosotros, Señor, tu divina bendición, Padre nuestro. Queremos decirte, Padre amado, que queremos entrar en el pacto contigo. Te rogamos, amado Dios, tu bendición, y tomamos el pan y la copa, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Tomemos, hermanos, el pan y la copa. Un versículo más, segunda de Timoteo, capítulo 4. Pablo le recomienda a Timoteo, versículo 1, lo siguiente: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que estés en tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. ¿Cuál es el encomio que le hace Pablo a Timoteo? Predica la palabra. Vendrá tiempo cuando la gente no querrá escuchar la palabra. ¿Qué debo hacer como cristiano? Predica la palabra. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Vamos a orar. Maravilloso Padre, oh Dios de gracia y de misericordia, delante de ti venimos, amado Dios, pidiéndote perdón por todos nuestros pecados y rogándote a ti, oh Dios amado, que pongas tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Ese poder sobrenatural que nos ayuda a cambiar, Señor, que nos transforma, tomando lo que somos y llevándonos a ser como tú, Señor. Amado Señor, bendito seas, Padre Celestial. Derrama de tu divina gracia sobre nuestro corazón. Llénanos, Señor, de un ferviente, sincero y verdadero amor por ti, Señor. Que nuestra fe, Señor, sea una fe genuina. Que cada día, Señor, sea un día más y un motivo más para honrarte y para servirte, Señor. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad tan bella de haber encontrado, Señor, a un Dios maravilloso y bueno, Señor, solo tú. Ayúdanos, Señor, a no tomar en vano tu gracia, Señor, sino que cada día, Señor, a Dios de tu palabra, crezcamos en la gracia y en el conocimiento de Dios. Que cada día, Señor, así como le dijiste a Abraham, tu amigo, anda delante de mí, sé perfecto, que cada día, Señor, nuestra obediencia sea mejor, Señor. Danos un corazón noble, sencillo, que se disponga a aprender y que quiera ser transformado. Gracias te damos, precioso Padre. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.